momento usted sintoniza un Todo pronto para salir. para temas del poder real. Ya queda con ustedes su conductor, Libertad TV Uruguay, Gustavo el Sánchez. muro de Facebook. Todo pronto. Buen día, amigos. Estamos en transmisión directa por Libertad TV Uruguay y también por el muro de Facebook del Partido Verde Animalista. Estamos aguardando la presencia del doctor Enrique Viana y hoy naturalmente tenemos un tema muy importante de carácter institucional, porque nosotros catalogamos este 1 de abril como un día de crisis institucional del país. ¿Por qué decimos que hay una crisis institucional del país? Bueno, porque entendemos que han habido situaciones con relevancia penal que involucran al presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, al ministro de Defensa, el señor Menéndez, al subsecretario, el señor Montiel, al excomandante Manini Ríos y al actual comandante del Ejército, el general González. Nos estamos refiriendo a las noticias que publicó el diario El Observador referente a las confesiones del teniente coronel Nino Gavazo respecto al homicidio del ciudadano Gómez y el ocultamiento posterior de su cadáver. Todo lo cual fue revelado por este militar en el contexto del Tribunal de Honor que se le había practicado. Para entender, amigos, de lo que estamos hablando, previamente es necesario que ustedes tengan cabal conocimiento de lo que establece el artículo 177 del título 5 del Código Penal de los delitos contra la administración de la justicia, capítulo 1. Omisión de los funcionarios en proceder a denunciar los delitos. El juez competente que, teniendo conocimiento de la ejecución de un delito, no interviniera o retardase su intervención, y en el que, no siendo competente, omitiere o retardare formular su denuncia, será castigado con la pena de 3 meses a 18 meses de prisión. La misma pena se aplicará al funcionario policial que omitiera o retardase formular la denuncia de cualquier delito de que tuviere conocimiento por razón de sus funciones, y a los demás funcionarios en las mismas circunstancias de los delitos que se cometieren en su repartición o cuyos efectos la repartición experimentara particularmente. Se exceptúan de las reglas los delitos que solo pueden perseguirse mediante denuncia del particular ofendido. Constituyen circunstancias agravantes especiales respecto de los funcionarios públicos y en relación a los hechos que se cometieren en su repartición, el hecho de que se trate de los delitos previstos en los artículos 153, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163 y 163 bis. Es evidente, por lo que emerge de las notas periodísticas a las que ustedes pueden acceder de los distintos medios de prensa de hoy, que la confesión de Gavazo, que está transcripta en las actas del Tribunal de Honor, luego fueron puestas en conocimiento de las altas jerarquías, vale decir, del comandante Manini Ríos, del presidente de la República, Tabaré Vázquez, y también accedieron el subsecretario Montiel y el ministro Menéndez. Con esos datos de la realidad, es decir, ese conocimiento de un hecho delictivo confesado a través de un acta de un Tribunal de Honor
de honor militar, un documento público, inmediatamente nacía la obligación jurídica de efectuar la denuncia a la justicia ordinaria competente. La omisión en cumplir con tal temperamento, que es obligatorio, implica, en principio, aparentemente, la consumación del delito que acabamos de leer. ¿Quiénes consuman ese delito? Todos los funcionarios públicos que, teniendo conocimiento de ese dato, de esa declaración, que es una declaración de confesión de la consumación de un delito, debieron ponerlo en conocimiento de la justicia ordinaria y no lo hicieron. Así las cosas, nosotros, hoy muy temprano, en nuestra cuenta de Twitter, decíamos que el comandante actual del ejército, el general González, el excomandante Manini Ríos, el subsecretario Montiel, el ministro Menéndez y el propio presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, debían ser investigados para determinar eventuales responsabilidades penales. En una nota periodística de hace muy poquito rato, a través de El Observador Online, nos enteramos que el fiscal de corte, Jorge Díaz, decidió enviar a la Fiscalía de Flagrancia, que por turno corresponda, los antecedentes de las actuaciones del Tribunal de Honor que no fueron elevadas a la justicia cuando recogieron las declaraciones de José Gabazo y Jorge Silveira, que detallaban la comisión de varios delitos gravísimos, entre ellos la confesión de Gabazo de que había arrojado el cuerpo del tupamaro Roberto Gomenzoro al Río Negro luego de que fuera asesinado durante la tortura. Y aquí tenemos que distinguir dos aspectos que no quedan claros en la actuación del fiscal general. Si esta dada cuenta es a los efectos de la investigación con respecto a la autoría del asesinato, de las torturas que sufrió Gomenzoro a manos de Gabazo, o si el envío a la Fiscalía de Flagrancia es, además de ese aspecto, por las eventuales responsabilidades que le pueden corresponder al presidente y a los otros funcionarios que ya hemos mencionado. Quien tiene la potestad jurídica de realizar la imputación es la Fiscalía. Por lo tanto, nosotros debemos seguir de cerca esta suerte de denuncia que ha hecho el fiscal general. Porque queremos saber si el fiscal general va a investigar solamente el tema referente a la participación de Gabazo en aquel espantoso crimen, o si a su vez ahora el fiscal general va a investigar a su jefe. Y esto es muy importante que ustedes lo tengan presente. En estas audiciones, en forma reiterada, hemos dicho que la modificación institucional que introdujo la ley 19.334, que creaba la Fiscalía General como servicio descentralizado, era una aberración jurídica, porque el jefe de ese servicio descentralizado, por imperio de lo dispuesto en el 197 y 198 de la Constitución de la República, es el doctor Vázquez. Y que el fiscal general está sujeto a la tutela administrativa, es decir, a la jerarquía del doctor Vázquez. Entonces, ahora vamos a ver cómo opera esa aberrante modificación institucional. Porque ahora vamos a saber si el fiscal general se anima, cumpliendo con su deber jurídico, de investigar al presidente y todos estos altos funcionarios públicos que omitieron
denunciar delito cuando por imperio del artículo 177 tenían la obligación. Bienvenido, Enrique. ¿Qué tal? Buen día, Gustavo. Te venía escuchando desde el inicio de la audición. Yo venía de otra audición, en la Radio Colega, en Radio Oriental. Que yo te escuché. Ahí está, donde hicimos un planteo con idénticas razones. Leímos inclusive el artículo 177 del Código Penal. Primero para ubicar a los ciudadanos en el sentido de que cuando se habla de funcionarios públicos, esto es bueno porque yo creo que hay muchos funcionarios públicos que está poniendo las barbas en remojo hoy al enterarse por nosotros, porque no hay otro que lo explique como lo explicamos nosotros, y eso parece mentira, ¿no? Que no se le explique a los funcionarios públicos que lo que significa la omisión de denunciar delitos cuando en ocasión de la función de un funcionario público, en su repartición, en ocasión de que pasa algo delante suyo, presencia, sospecha, tiene la inferencia de que puede haber una conducta delictual, tiene el deber de denunciar. Y si no cumple con ese deber público de denunciar, incurre él en el delito de omisión de denunciar delito, ¿no? Aún el retardo, habla el código, sí. en demorarse, el retardo significa eso, en demorarse en denunciar ya significa la posibilidad de que se esté incurriendo en delito. Yo decía en la Radio Colega que estas son de las cosas que reivindican la importancia que tiene la ley penal, que tiene el Código Penal, que yo siempre he dicho que después de la Constitución de la República es la norma que mejor defiende, que mejor establece las reglas de lo que se debe tratar una república. En los delitos, como bien dijiste tú, contra la administración de justicia, en los delitos contra la administración pública, se encarga de decir, sin que no haya que agregar medio renglón, cuáles son los deberes de los funcionarios públicos. Eso sumado a la ley procesal penal, que es la ley que define el mecanismo por el cual una persona puede ser sancionada, castigada, punida, castigada penalmente, son las dos disposiciones más importantes después de la Constitución de la República. Y este es un muy buen ejemplo para sacar conclusiones al respecto. Hay en esto además otras circunstancias que yo le agrego, adiciono simplemente a lo que tú dijiste, porque estoy enteramente de acuerdo y ya lo venía manifestando de la misma manera. Hay en esto también otra cosa que muestra las aberraciones del nuevo Código del Proceso Penal, ¿no? Que forman parte de un combo de aberraciones, por llamarlo de alguna manera. Que quien determina quién es imputado y quién no, ya no es el juez. Muchos se olvidan de eso, ¿no? Quien determina quién es imputado conforme a los artículos 61 y 63 del nuevo Código del Proceso Penal es la Fiscalía General, a través del fiscal sometido a instrucciones por otra ley, aparte de la que tú dijiste, la 19483, pero es la Fiscalía quien dice, apunta con el dedo y dice, a usted lo estoy investigando. A partir de ese momento que la Fiscalía dice, a usted lo estoy investigando, designe defensor porque a usted lo estoy investigando, está diciendo, tú eres imputado. Pero al mismo tiempo, si no dice, a ti también te estoy investigando, ese queda fuera de la investigación. Y ya lo hemos visto en muchos casos. Y ese es el tema que podemos advertir que podría llegar a pasar y por eso vamos a estar muy atentos. Que Díaz dijera, vamos a investigar a Gabazo por la confesión y no vamos a investigar a todos estos funcionarios públicos por la eventual comisión del artículo 177, el delito del artículo 177. Yo te la complico un poquito más y la complico al oyente un poquito más, que me perdone el oyente, porque pueden ser cosas muy técnicas, pero terminan siendo cosas palpables, muy reales, y que hacen a esto, que yo lo englobo de cuidado, no pongamos la política por arriba del derecho, como nos enseñó el nefasto, como nefasto, sí, pero ojo, porque si el hecho que la Fiscalía manda investigar es el hecho de Gabazo, tiene que remitirle el expediente a la Fiscalía de los crímenes del pasado, la Fiscalía de la cual es titular el doctor Percivale. Ahora, si lo manda a otra Fiscalía que no sea esa, ¿no? Puede mandarlo a más de una Fiscalía, también podría ser. Lo mandó a flagrancia. Bueno, si lo mandó a flagrancia, en teoría tiene que investigar, está peticionando investigar la omisión de delinquir. Hay la omisión de denunciar delito. Ahí ya hay un error, porque según lo que trasciende, Gabazo por este hecho no habría sido procesado, entonces tendría que remitir a las dos fiscalías. Pero bueno, no le vamos a enseñar al doctor Díaz, porque el doctor Díaz tiene mucho para aprender del nuevo Código del Proceso Penal. Él ya ha demostrado que no sabe mucho, que ha hablado mucho del nuevo Código, pero que sabe bastante poco. Es poco aplicado. Perdió con nosotros, perdió. Sí. Ahora, volviendo al punto.
Si va a la Fiscalía de Flagrancia, va a ser para investigar las omisiones de denunciar delito. Ahora, las omisiones de denunciar delito, y esto es otra aclaración que a veces hay que hacerle al oyente, que yo insisto muchas veces que hay que enseñarle al oyente algunas cosas, ¿no? En esa labor didáctica un poco estamos imbuidos hace mucho tiempo. Correcto. El presidente de la República, el ministro de Defensa, el subsecretario de Defensa, son funcionarios públicos. Porque la gente, lamentablemente el uruguayo tiene, yo me incluyo también, tenemos todavía una beta monárquica dentro de que corre por nuestra sangre. Son tan funcionarios públicos como el portero, el último de los porteros del Banco República. Son funcionarios públicos. Y por tanto, le comprende esta disposición del artículo 177, con mayor gravedad todavía por la jerarquía del cargo que ocupan y por las competencias que tienen a su disposición. Entonces, concluyendo, conforme a lo que veníamos diciendo antes, imputado tiene que ser el presidente de la República, imputado tiene que ser el ministro de Defensa, imputado tiene, como cualquier hijo de vecino, porque cualquier funcionario policial que ve cometer un delito delante suyo y no lo denuncia, inmediatamente va a ser imputado en la Fiscalía. Claro, pero acá tenemos el problema de que no son cualquier funcionario. No, correcto. Y tienen un tratamiento especial a la hora de ser acusados. Bueno, por supuesto. Está previsto en el artículo 93 de la Constitución de la República. Pero eso no les quita que puedan ser imputados. Porque el imputado es la designación por parte de la Fiscalía. Yo pretendo investigarte a ti. Y si tú me permitís una cosita, Gustavo, en lo siguiente. No entiendo, yo sé que tú te vas a referir a esto también, pero no entiendo algunas manifestaciones. No, bueno, ni que hablar. Como la de la senadora Xavier, que habla de una omertá. Bueno, justamente el artículo 177 castiga la omertá del funcionario público. Ahora, la senadora Xavier no es del mismo sector partidario dentro de la colcha de retazos del presidente Tabaré Vázquez. Correcto. ¿A qué omertá se está refiriendo? La senadora Xavier está imputando de facto al presidente Tabaré Vázquez que cometió delito, porque debe ser coherente en su conclusión. Hay más. No es el Hay único. más de un frente amplista que pretende capitalizar esta situación tan desgraciada que refiere a los crímenes de lesa humanidad del pasado, que tanta ventaja le han sacado desde el punto de vista político. Y allí aparece el diputado Puig, y allí aparece Vergara, y allí aparece Rafael Michelini, allí aparece con esta senadora Xavier. Sí, el que más se acercó al punto fue David Uriarte, pero no se acercó totalmente. Correcto. Porque dijo que había delito. Ahora, señor doctor David Uriarte, que es un muy buen abogado, usted sabe perfectamente que si hay delito del comandante González, si hay delito del comandante Manini Ríos, hay delito del subsecretario, hay delito del ministro Menéndez y hay ministro del presidente de la República, Sí. Vázquez. David Uriarte además es catedrático de la Cátedra de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la UDELAR, ¿verdad? Entonces, evidentemente tiene un enfoque muchísimo más técnico y no tan politiquero como el que tienen estos individuos que salieron a pontificar sobre el tema de los derechos humanos. Hubo incluso un diputado, Carlos Rodríguez, que hizo una comparación con los pactos en el nuevo proceso penal. Y yo creo que ahí se pisó un poco el palito. Porque yo creo que lo que él quiso decir, que los pactos por una bicicleta, por cambio de hacer tortas fritas, todas esas cosas ridículas que estamos viendo con el nuevo Código del Proceso Penal, insólitas, que son aberrantes también, porque el ciudadano a veces entiende las aberraciones, a veces por esos ejemplos tan grotescos, ¿no? Que terminan siendo grotescos. Pero ojo, ¿qué está queriendo decir? Que él reivindica que no había obligación de denunciar. ¿Por qué? ¿Y por qué? Y entonces estamos hablando del viejo pacto. Efectivamente, ahí está el tema. Todo esto es el engendro, ¿verdad?, de la forma en que se salió, o la forma en que nos impusieron salir del gobierno dictatorial. Yo, por una razón de coherencia en el análisis político, siempre digo que
en países que no tenemos total soberanía, total independencia, total autonomía, sino que tenemos una relación colonialista con el imperio, vale decir, con los Estados Unidos, todo este tipo de situaciones de alta política tienen, sin lugar a duda, la injerencia del Departamento de Estado, de la Central de Inteligencia Americana, de la embajada del país donde suceden este tipo de quiebres institucionales. Entonces, de la dictadura se salió a través de un pacto que a mi juicio fue absolutamente propiciado, forzado por la Embajada de los Estados Unidos, siguiendo una hoja de ruta a nivel regional, esa hoja de ruta que tanto se transó para los golpes militares, como se trazó también para la salida de esos golpes militares, dándole además a la dictadura militar la finalidad de la imposición de un modelo económico y financiero en la región. Es decir, las dictaduras militares en el Uruguay y en la región cumplieron un rol fundamentalmente económico y financiero. Eso es muy importante. Naturalmente genera todo tipo de consecuencias en el orden político, en el orden social, en el orden institucional. Pero el factor etiológico, el factor causal, es fundamentalmente, como suele suceder en todos estos aspectos de la vida política, de orden económico-financiero. Y se salió mediante un pacto. Y claro, cuando se sale a través de un pacto, se elude por común acuerdo a la justicia. Los pactos son elusivos de la aplicación correcta del derecho. Eso tienen que entenderlo los ciudadanos. Los pactos son elusivos de la aplicación correcta, de la aplicación científica, de la aplicación técnica del derecho. Y entonces no, y además fue un pacto oculto, un pacto clandestino, un pacto que, si bien se mostró algunas luces de colores, algunos flecos, pero en el fondo de ese pacto no se tuvo ni siquiera el grado de sinceridad, ¿no? Siempre distinguimos entre sinceridad y honestidad, pero el grado de sinceridad de decir, mire, se pactó tal cosa, se pactó un armisticio en tales y cuales circunstancias donde no se va a aplicar el derecho penal, como decís tú. Eso no se hizo. Entonces, como no se hizo, siguen jugando a las escondidas, muchos siguen jugando a las escondidas. Sí, en el espectro político tenemos que decir, por lo menos hasta hoy a las 10:24 de la mañana, y por lo que he leído y escuchado en la prensa, el único partido que está reivindicando el pase a la justicia ordinaria para que se investigue la responsabilidad del presidente Vázquez, del ministro Menéndez, del subsecretario Montiel, del excomandante Manini y del comandante actual González, es el Partido Verde Animalista. A los otros partidos, inclusive antes que tú, en la audición de Oriental estaba Sanguinetti, entrevistado Sanguinetti, y con respecto a este tema, obviamente, le corresponden las generales de la ley, estaba inmerso de lleno en el tema del pacto, fue también muy cauto, no habló de responsabilidades penales de quienes podrían verse incurso en la consumación del delito del artículo 177. Javier García, por el Partido Nacional, también en este sentido, llega incluso a establecer que no debe pedirse la renuncia del comandante en jefe actual del Ejército. Nosotros queremos ser bien claros. Sí, no, ahí está, sí, me imagino lo que vas a decir. No solo la renuncia del comandante en jefe. Eso que yo quiero ser bien claro. Aquí quien se tiene que ir del Poder Ejecutivo, quien tiene que presentar renuncia hoy, es el presidente doctor Tabaré Vázquez. Y a él hay que investigarlo por la propia aplicación del derecho que impulsó el Frente Amplio en las causas de los militares, que es la teoría del dominio. Aquí también se aplica. Entonces, acá la teoría del dominio no tiene fisura. No tiene fisura. Entonces, hay que ser valiente. No hay que utilizar el tema de los derechos humanos con fines aberrantes, como lo está haciendo el fraude amplio. Hemipléjicamente. Estos curreros
de los derechos humanos. Sí, sí, bien de frente. Curreros de los derechos humanos. Si se pide la renuncia del comandante González, que yo la estoy pidiendo, González hoy se tiene que ir, también estoy diciendo, del mismo modo que se tiene que ir González, se tiene que ir Tabariones. Aquí no hay dos interpretaciones. Acá estamos hablando de derechos humanos, acá estamos hablando de la aplicación correcta y valiente de la ley. Aquí, si hay una operación política, hay que dejarla, desbaratarla, evidenciarla, desenmascararla. Porque a mí me parece que de las declaraciones del candidato a la presidencia Vergara, de las declaraciones del candidato Andrade, emerge efectivamente que hay una operación política. Y a estos candidatos hay que decirles, señores, la aplicación correcta de la ley y de la Constitución es para todos iguales. No utilizar la Constitución y la ley con fines de baja politiquería. Vamos a la pausa y volvemos. Nosotros seguimos en la transmisión de Libertad TV Uruguay y el muro de Facebook. Enrique. No, yo creo que sobre este tema ha sido dicho todo, Gustavo. Hay en este sentido, creo que tú lo invocaste, lo último que invocaste sobre el principio de igualdad de la ley. No discriminaciones. Nosotros sabemos que la Fiscalía General fue construida para hacer discriminaciones, en especial para hacer discriminaciones a favor del gobierno, ¿no? A favor de los gobernantes en el poder. Pero bueno, yo creo que sobre esto más o menos hemos agotado, digamos, las circunstancias. Yo no sé si tú querías hacer alguna manifestación más concreta con respecto a la necesidad. Yo quiero enfatizar nuevamente la necesidad que tenemos de cooperación y de colaboración para avanzar en los obstáculos siguientes que tenemos como partido, ¿no? Como partido nuevo, ¿no? Estas dificultades que yo les voy a expresar no las tienen los partidos ya establecidos, las tienen prácticamente resueltas casi apretando un botón. No es el caso nuestro. Que somos un partido que obviamente, por el hecho de ser nuevo, primera cosa importante, está nutrida de personas que vienen de distintos lugares, de distintos sectores, y que están entusiasmadas, que están de acuerdo con el pensamiento que venimos expresando, tanto Gustavo Salle como el propio partido, como quien habla. Entonces, como partido nuevo, tenemos que afrontar primero la apertura a la llegada de gente de cuanto lugar sea, sin prejuzgar que la persona venga del Partido Colorado, que venga del Partido Nacional, o que venga del Frente Amplio, o que venga del PERI, o que venga de la Asamblea Popular. No importa, o que venga ahora, bueno, de esto que se desarmó, de alternativa, lo que fuere. Somos ciudadanos comunes, quienes se acercan a nosotros son ciudadanos comunes, lo hemos comprobado prácticamente hora a hora, minuto a minuto. Y la gente nos pregunta, ¿en qué podemos ayudar? Y entonces nosotros tenemos que decir, sin que nos duelan prendas, en qué pueden ayudar. Y en una de las cosas que insistimos en que pueden ayudar es que, además de la difusión de las redes, porque no tenemos los grandes medios de comunicación, además de lo que hacemos a través de esta emisora de Radio Fénix y de otras emisoras, que nos de alguna manera nos dan esta posibilidad, el boca a boca, la transmisión, la transmisión de conocimientos es muy importante. Sigue siendo muy importante, a pesar de las redes y a pesar de lo que puede significar la difusión por una radio. Y tenemos una instancia muy importante. Y tenemos, entonces, que eso es una carrera de obstáculos. El primer obstáculo es que tenemos que llegar a un número de convencionales, de personas que autoricen para ser convencionales, para incluirlos en la elección interna. Bien, volvemos a la transmisión de la radio, amigos. Estábamos diciendo durante la pausa comercial que como partido nuevo necesitamos de la colaboración de la ciudadanía que esté en sintonía con nuestro posicionamiento político, porque tenemos una instancia de carácter burocrática, institucional, importante, que es la convención del partido. Y la convención del partido supone que tengamos por lo menos 500 convencionales. Entonces, es muy necesario que la gente se arrime y suscriba los documentos para afiliarse al partido y, a su vez, para ser
convencional para nosotros presentarlo en la Corte Electoral. Por supuesto, como decía Enrique, y quienes están en la transmisión, perdónenme la reiteración, este es un partido nuevo y por lo tanto la gente que se acerca con su pasado político, ¿verdad? Y nosotros somos ampliamente receptivos a todas las personas que entienden que en el PBA hay una nueva forma, una nueva modalidad de hacer política que los atrae, que los convence y apuestan entonces a este partido. Pero al mismo tiempo tenemos un problema muy grave. Este es un partido que confronta con los grandes centros de poder. Este es un partido que confronta con la politiquería. Este es un partido que confronta con un gobierno que nos ha lanzado a las fauces de los banqueros. Y los banqueros están muy contentos de tener al pueblo uruguayo entre sus fauces. Por eso van a defender con todo lo que puedan y con todas las maneras y metodologías posibles esta ley de obligatoriedad de la bancarización. Entonces tenemos que tener cuidado, y no porque tengamos una visión conspirativa de la vida, pero sí porque tenemos experiencia en el tema, tenemos que tener cuidado con las infiltraciones que van a procurar destrozarnos desde dentro, es decir, generando la discordia, el caos, sobre todo el caos en la administración de lo que es la expresión en las redes del partido. Por eso se ha decidido que el partido tenga grupos de WhatsApp, Facebook, oficiales, donde van a encontrar el posicionamiento del partido, donde van a encontrar el posicionamiento del vicepresidente, del candidato a la vicepresidencia, el doctor Viana, y donde van a encontrar también el posicionamiento de quien habla, así como también de otros candidatos a la diputación. Pero son los sitios oficiales. ¿Qué estamos tratando de hacer con esto? Tratando de prever operaciones que busquen la desestabilización interna, la descomposición interna. Adviertan que han habido grandes inconvenientes en los llamados partidos chicos, es decir, partidos cuyo caudal electoral actual no es de la magnitud que tienen los partidos tradicionales, e incluyo al fraude amplio dentro de estos partidos. Entonces, hechas estas aclaraciones, hacemos un llamado a la militancia, hacemos un llamado a acercarse, a firmar la solicitud, a ser convencional. Pero naturalmente tenemos que realizar un control para evitar que nos destruyan antes de efectivamente poder competir en las elecciones. Les puedo garantizar que por nuestro posicionamiento, por nuestra prédica, por esto que estamos planteando hoy, por ejemplo, que es totalmente distinto a lo que plantean los otros partidos, hay intereses en destruir internamente al PBA. Era importante entonces hacer estas aclaraciones. Otra aclaración importante, amigos. Advertimos que en las redes y dentro del partido mismo hay una inquietud a la cual ya hemos hecho referencia, en el sentido de plantear, queremos propuestas, queremos escuchar propuestas y no solamente críticas de parte del doctor Viana y del doctor Salle, y se nos endilga, ¿verdad?, muchas veces por parte de militantes de otros partidos y por lo tanto con mala fe, el siempre estar en la crítica y no ser propositivos. Y eso es falso, es mentira. Somos los más propositivos de todos los partidos. Y no solamente... Tan propositivos, perdóname Gustavo, que muchos de los temas que hemos llevado, hemos puesto delante, nadie los hablaba y nadie los iba a hablar. Exactamente. Exactamente. Tema protección del agua, tema corrupción, tema UPM, tema bancarización obligatoria. Ya ahí mencioné 4. Pero ya está. Pero ya es suficiente. 4 temas, amigos. 4 temas que ninguno de los otros candidatos, o por lo menos la gran mayoría, para no ser injusto, porque tal vez haya algún candidato preocupado por la ecología que lo haya mencionado, pero de los partidos tradicionales, Blanco, Colorado, Independiente y Fraude Amplio, este tema no está en la agenda. Y este tema es un tema vital
pero literalmente vital. Estamos hablando del agua que usted va a consumir y que requiere su cuerpo, porque su cuerpo es el 70%. ¿Se puede ser más propositivo que hablar de la ontología de su cuerpo? ¿Hay algún político que se preocupe tanto de los ciudadanos cuando nos estamos preocupando de su propia existencia, de su propio cuerpo, de su propia ontología? Ninguno. Entonces no se nos acuse de que no somos propositivos. Y hemos sido tan propositivos que hemos dicho hasta cómo nos vamos a preocupar. Hemos dicho, vamos a tener todos los cauces de agua dulce del país en situación de no contaminados. Esto es, y hemos dicho, en una obra pública hidráulica histórica en el país. Y nos hemos adelantado a decir hasta la cantidad de puestos de trabajo que vamos a generar. Sí, y enfrentando el modelo agroquímico. Hemos dicho a qué es lo que hay que enfrentar, a qué hay que ponerle límites, a qué es lo que hay que ponerle restricción. Pero algo antes incluso yo quería mencionarte, Gustavo. En esos 4 temas que mencionamos ahí al pasar, que hemos hecho las propuestas del caso, el silencio, la omertá, voy a usar la misma palabra que usó la omertá, el silencio del otro lado, a nosotros nos demuestra otra de nuestras denuncias. Partido único del nuevo orden mundial. Es decir, deja en evidencia que todo lo otro espectro es más de lo mismo, es lo mismo. El otro día alguien me decía, bueno, pero si usted me dice eso, ¿está favoreciendo al Frente Amplio? No. Si yo voto más de lo mismo, voy a recibir más de lo mismo, señores. Nos guste o no nos guste. Ya no es aquello, voto a lo menos malo. No. Si todo es igual y yo elijo una fracción de todo eso igual, que no es la que está hoy en el poder, voy a recibir lo mismo. Entonces, yo creo que las comprobaciones que se hacen, a veces se hacen por vía indirecta, capaz por un juego de carambola, ¿no? Pero si yo advierto que en esos 4 grandes temas que propusimos, ninguno de los líderes, de los futuros candidatos, por los partidos blanco, colorado, independiente, ni siquiera por el gobierno, se tratan esos temas. Más bien, se tratan los contrarios, porque quieren UPM, porque quieren bancarización obligatoria, porque no quieren atacar la corrupción y para eso aprobaron el nuevo Código del Proceso Penal, porque les importa 3 cominos que los más humildes tomen agua envenenada a costilla de que se enriquezca un grupito de individuos que son favorecidos por el modelo. Por supuesto que hay favorecidos por el modelo y hay adulones de los favorecidos por el modelo. Por supuesto que hay corruptos y corruptores, y hay adulones de los corruptos y los corruptores que están contentísimos con que no se investigue la corrupción. Pero justamente esos son, los hemos declarado, son nuestros enemigos. Y le agregamos siempre, tan peores que nuestros enemigos son los que han permitido el avance de esta ideología de la corrupción en la cual está inmerso el gobierno. Pero ojo, sepamos que hay coparticipación en los entes, que se han votado leyes por unanimidad, que las hemos denunciado hasta el cansancio, que demuestran que hay un partido único, que hay un conjunto de individuos que no van a cambiar la realidad porque la realidad los beneficia. Es absolutamente ingrato lo que se dice con respecto al Partido Verde Animalista. Ningún partido ha sido tan propositivo y activo. Porque, amigos, UPM está denunciada penalmente. Y los denunciantes penales de UPM, es decir, acción, pragmatismo, para salvar el agua, para salvar la patria, para salvar el bolsillo suyo, hemos sido Enrique Viana y el doctor Sáez, candidatos del Partido Verde Animalista. ¿Defendiendo qué? Defendiendo los recursos naturales, defendiendo las finanzas de la patria, defendiendo la vida, porque esto significa aumentar la contaminación. Somos proactivos, no solamente tenemos la propuesta, tenemos la acción, que no la tienen los otros. Fíjense, otro ejemplo, Aratirí, corrupción estructural de Vázquez, del Fraude Amplio, del Partido Socialista en especial. ¿Quién llevó adelante la acción para poder investigar esa corrupción de las negociaciones secretas? ¿Y quién llegó a un fallo que nos hacía lugar a acceder? ¿Y quién está peleando en la Suprema Corte de Justicia para la casación de un fallo salvaje, nefasto, antipatriótico del Tribunal de Apelación? No lo está haciendo ningún otro candidato.
lo estamos haciendo el doctor Enrique Viana y Salles. No, y además, Gustavo, con lo siguiente, que ya lo dijimos la otra vez, con una herramienta corrompida, con una herramienta descangallada, con una herramienta que no sirve, porque el Estado es una herramienta para favorecer, para satisfacer los intereses generales, no los intereses particulares, los intereses generales de la nación. Con una herramienta corrompida, con una herramienta descangallada, no se puede hacer nada. Entonces, si previamente no tratamos de recomponer, de reconstituir esa herramienta para que sea útil, para que defienda los intereses generales y no para que defienda los intereses de UPM, como está ocurriendo hoy, si no hacemos esa labor, si no nos encomendamos a hacer esa labor primera, ninguna de las otras va a ser posible. Porque además, en un Estado corrompido, si salimos a procurar, por ejemplo, vivienda y promovemos un cambio en la educación, la propia corrupción y putrefacción que tiene ese organismo nos va a atacar. Entonces, primero tenemos que atacar la corrupción, tratar de soslayarla. Obviamente que no es una tarea sencilla y obviamente que es una tarea que supone, en muchos casos, dejar de que el Estado deje de prestar una serie de actividades paralelas que para lo que sirven realmente es para favorecer la corrupción y para favorecer el descontrol de la corrupción. Que habrá que apretar los mecanismos de control propios dentro del Estado, que habrá que denunciar a troche y moche una cantidad de conductas por aquello que dijimos hoy del artículo 177. Cumplir y hacer cumplir el artículo 177, el funcionario que esté en conocimiento de hechos delictivos tendrá que ponerlo en conocimiento de la justicia. Pero lo que tiene que entender el ciudadano, que cuando se hacen elecciones es para elegir los integrantes del nuevo gobierno, que supone poder ejecutivo y poder legislativo. Eso es el Estado. Si eso no funciona como tiene que funcionar, pocas otras cosas se van a poder hacer. Ni que hablar que cuando decimos Estado, nos estamos refiriendo también al Poder Judicial. ¿Y quién ha luchado más que nosotros para evidenciar el golpe de Estado técnico, la eliminación confesada por el ministro Chediak de la función jurisdiccional, en el aspecto más importante que tiene la justicia, que es el aspecto penal, ¿verdad? La libertad de las personas. La libertad de las personas, exactamente. La confesión de la eliminación de la función jurisdiccional, porque si hay un 97% de pactos es porque a juicio va solamente un 3%. Y hemos luchado interponiendo inconstitucionalidades. Donde nadie más las ha interpuesto. Donde nadie más lo ha hecho. Hemos interpuesto inconstitucionalidad de la bancarización obligatoria o obligatoriedad de la bancarización. Formamos parte de un colectivo que no es político, pero quienes participamos en él naturalmente tenemos identificación política y no son identificaciones políticas coincidentes. Coincidimos sí en el punto. Es notorio, por ejemplo, que el coordinador Nicolás Álvarez Moya, que tanto ha trabajado contra la bancarización obligatoria, eligió una participación político-partidaria en otro grupo político diferente al nuestro. Nosotros lo hacemos en el PBA, él lo hace dentro del Partido Colorado con Sanguinetti. ¿Vamos a negar por ello el esfuerzo descomunal que ha hecho él, como lo ha hecho Martín Terra, como lo han hecho una cantidad de voluntarios que no necesariamente tienen por qué estar en vinculación con Nicolás? Y me consta que hay así grupos que han funcionado autónomamente y todos en un esfuerzo común, el esfuerzo de obtener la libertad, que es cosa diferente a estar en contra de la bancarización. Eso tiene que quedar muy claro. Nosotros estamos luchando y los voluntarios están dando todo lo de sí para recuperar un derecho humano básico con consagración constitucional que ha sido atropellado por el fraude amplio, por los legisladores del fraude amplio, por José Mujica, que promulgó la ley 19.210. Vale la pena que tengan presente que esa libertad ha sido avasallada y que ustedes la pueden recuperar con un acto sencillo, pero que es además profundamente democrático, habilitar la posibilidad de un referéndum, como lo establece el artículo 331 de la Constitución de la República, tan solo firmando una papeleta, llegando al número de firmas, y después consultar al pueblo. Y si el pueblo uruguayo en su mayoría dice, está bien la obligatoriedad de la bancarización, quiero entregar mi libertad, quiero ir a firmar un contrato de adhesión con las instituciones financieras, quiero que abusen las instituciones financieras como abusaron
de Juan Salgado, por ejemplo, que salió a quejarse del abuso de las instituciones financieras por esta ley. Bueno, vamos a respetar la decisión popular, pero no, lo que no queremos permitir, y por eso estamos llamando a la firma de ustedes, es que un conjunto de legisladores, que no sé con qué estímulo espurio de parte de la banca y de los banqueros, llegaron a sancionar esta ley, que es una ley inconstitucional que avasalla el derecho a la libertad de contratación. Entonces, ahora, en otro capítulo, que se nos diga que no somos proactivos, que no somos propositivos, que no abordamos con propuestas el futuro del país, es verdaderamente una campaña maliciosa. Por eso tenemos la necesidad de este tipo de aclaraciones, ¿verdad? Sí, yo voy a algo más general todavía. ¿Qué más propositivo? Una palabra que a mí no me gusta mucho, te confieso. Pero sí, por aquello de la positiva y todo aquello. Pero ¿qué más propositivo? Voy a usar la palabra que no me gusta. ¿Qué más propositivo que querer hacer cumplir la Constitución de la República? Yo sé que hay gente que piensa, estas son cosas de viejos, la Constitución son cosas de viejos. Digo, señores, la Constitución es lo que nos dio el nacimiento para ser una nación. Seremos una nación renga, menguada, con serios problemas. Pero si hay algo que nos golpeamos el pecho cuando vemos un partido de fútbol es por Uruguay. Y pienso yo que no solo es por Uruguay, quiero creer que no es solo por un partido de fútbol. Señores, si somos Uruguay, si somos un país y pretendemos no ser una comarca de una oligarquía reducida de los poderosos del mundo, si tenemos un sentimiento de amor por el suelo que caminamos en cualquier parte del país, señores, tenemos que entender que la Constitución es el origen, es el nacimiento por el cual somos hoy lo que somos. Entonces, reclamar el cumplimiento de la Constitución no es cosa de viejos. La prueba está que el otro día, en la reunión que hicimos del lanzamiento del partido, en las 250 personas que había muchos jóvenes, y eso, créanme que a Gustavo Saya, quien hable, y a muchos de los que estaban ahí, nos insufló de un aire nuevo. Queremos gente joven, por supuesto, y le queremos decir a esa gente joven que no es cierto lo que dicen algunos de mediana edad y madurotes, que le dicen que la Constitución de la República no importa. No, no es así. Es todo lo contrario. Los que le dicen que la Constitución de la República no importa son los mujicas. Los mujicas que quieren poner la política, la politiquería por encima del derecho. La Constitución de la República es el conjunto de normas de conducta de los gobernantes. Cuando los gobernantes se colocan en un gobierno de facto o en un gobierno democrático por encima de la Constitución de la República, se quieren colocar al margen de las normas de conducta. Quieren delinquir, quieren obviar el cumplimiento de la Constitución para cumplir fines ilícitos, fines antijurídicos. Se quieren colocar al margen del derecho. Y eso es lo que nosotros no podemos. Por eso la Constitución de la República es tan importante. Es el conjunto de reglas de conducta de nuestros gobernantes. Es la garantía que tenemos nosotros de que no vivimos una monarquía. Porque cuando vivimos en una monarquía, o cuando vivimos en una dictadura o en una tiranía, el tirano, el dictador, el monarca, no se rige por las normas de la Constitución. Se rige al margen, es impecable, es irresponsable, hace lo que quiere, hace y deshace. Arbitrariedad, que algunos la identifican con una amplia discrecionalidad. Bueno, una amplia discrecionalidad termina siendo arbitrariedad. Entonces, si será importante la Constitución de la República, si será importante que los más jóvenes empiecen a leer la Constitución de la República, tú la trajiste allí, que empiecen a leer para darse cuenta que si eso se descalabra, si eso se corrompe, si se corrompe en definitiva la República y la democracia, estamos viviendo en un espejismo. No queremos seguir viviendo en el espejismo. Queremos un proceso de reconstitucionalización del país. Por eso insistimos en eso como una idea clave. Sin eso, seguiremos pasaremos definitivamente a ser comarcas coyunturales, un ratito de Bosnia, un ratito de Aratirí, un ratito de los chinos. No lo hacemos por ser abogados, no lo hacemos por ser leguleyos, no lo hacemos por ser ratones de biblioteca. Ustedes tienen que entender que la Constitución de la República, que todo el proceso constituyente a nivel de la humanidad, costó miles y miles de víctimas. ¿Por qué? Porque la Constitución es el instrumento, es la herramienta que tiene el gobernado
para frenar los potenciales desbordes de los gobernantes. Y yo les voy a dar un ejemplo muy claro. Y se lo voy a dar con respecto al agua. Fíjense que el presidente Vázquez, con respecto al líquido vital, el 70% de nuestro cuerpo o más, se pasó la Constitución, vaya a saber por dónde, y firmó un contrato grotescamente abusivo, nulo, criminal, y ni siquiera lo firmó él. Violando la Constitución de la República, le dijo a Roballo, a Toma y a García, vayan y fírmenlo ustedes. Yo creo que en esas conductas, cuando se procede así, está el famoso Framarino de Malatesta, ¿no? El indicio de fuga. Nicolás Framarino de Malatesta. Sí, un insigne jurista que escribió sobre la prueba, Sí, y sobre todo muy bien sobre los indicios. Y dijo que cuando alguien toma algunas conductas de estas, es un indicio de fuga. Es como el chorro que robó el celular y lo esconde o sale corriendo. Bueno, el indicio de fuga es ese. No lo quiero firmar, no vaya a ser que me dijeran que haya firmado un documento que es un delito o un crimen. La Constitución es muy importante, porque con la Constitución, por ejemplo, tenemos el argumento para decirle a los cipayos de los banqueros, señores, esta ley atropella la libertad individual. Este texto es el que le da a ustedes la posibilidad de recuperar la libertad. Este texto es una barrera, es una suerte de fuerte, de muralla que ustedes tienen para frenar la avalancha de arbitrariedad que normalmente el gobernante, al servicio de intereses extraños, exógenos, foráneos, como se decía en la época de Pacheco Areco, ideologías foráneas, ahora nosotros le tenemos que decir al fraude amplio que están trayendo ideologías foráneas de las grandes corporaciones para quedarse con nuestra libertad, para quedarse con nuestros recursos financieros, para imponernos una modalidad de producción que implica que no tengamos agua limpia, que esté comprometido el líquido vital. Entonces no es por abogado, no es por leguleyo, no es por ratón de biblioteca. Es porque es una herramienta fundamental. Porque si falla la Constitución de la República y a ti te están tocando la vida de tus hijos y de tus nietos, si falla el derecho para proteger a tus seres queridos, ¿cuál es la otra instancia que te queda? Porque a mí si vienen por la vida de mis nietos y el derecho no me ayuda y el derecho no me protege y se pasa por arriba la Constitución de la República, nace el derecho humano a la rebelión. No toquen a mis nietos porque toda metodología es válida. Y la ley de la jungla. Tan es ello así que quienes quieren entregar la patria, quienes están enquistados en el poder entregando la patria, se han preocupado enormemente por desarmarnos, por penalizar el hecho de tener armas. Y al mismo tiempo favorecer el aumento de la criminalidad. Y al mismo para tiempo colocarnos en una indefensión mayor todavía. Exactamente, exactamente. Entonces, señores, cuidado, la vida es fundamental. Y cuando un veterano ve que la vida de sus nietos está en riesgo, apela a la Constitución de la República, como hemos apelado con Enrique Viana y seguiremos apelando. Ahora también queremos ser muy claros, ¿eh? Si está en riesgo la vida de mis nietos, la vida de mis hijos, todo sirve, ¿eh? Cualquier metodología es jurídicamente válida. Es el derecho a la rebelión frente al gobernante coimero que entrega la patria y entrega a su población. No, estamos con tiempo todavía. Esto es importante, amigos, porque estamos advirtiendo que, y en Argentina ha tomado estado público con el tema del voto electrónico. Aquí lo que nos ha llamado la atención es una circular de la Corte Electoral, que hay caminos que pueden llevarnos al fraude electoral. Y yo lo quiero decir bien de frente. Yo catalogo al fraude amplio de asociación para delinquir. Por lo tanto, yo no tengo la más mínima confianza en el doctor Vázquez en cuanto a sus atributos republicanos, institucionales, democráticos y de respeto de la Constitución.
Yo tengo que decir que un individuo que entrega el agua, que entrega la patria, que lo entrega en un negocio con apariencia coimera, no me da ninguna seguridad. Yo estoy teniendo miedo y alerto al pueblo uruguayo con respecto a que esta asociación para delinquir quiera permanecer en el poder. Estoy teniendo mucha aprehensión con respecto a la llegada de tanto inmigrante de Cuba. Se lo tengo que decir bien claramente. A esta altura del partido estoy asustado con que 32.000 cubanos hayan ingresado al país. Estoy asustado con una ley que penaliza la tenencia de armas en un momento como este. Estoy asustado de que una corte electoral me saque una directiva de esta manera. Y estoy asustado que en Argentina haya quedado palmariamente de manifiesto y en forma científica de que el software electrónico para el conteo de la elección es perfectamente manipulable y manipulable por el gobierno. Entonces, con todos estos elementos, a su vez, con la advertencia que en su momento hizo el plutócrata Sibiu Brzezinski, diciendo que la tecnotrónica, que los adelantos tecnológicos van a estar al servicio de la élite gobernante en el mundo, hago un llamado de atención y digo, cuidado, alerta Uruguay, esta gente puede no querer entregar el gobierno. Será entonces, amigos, hasta el próximo lunes. Porque cuando tengo que